3. Elizabeth Magruder. Heathrow, Florida, es una comunidad suburbana al noreste de Orlando. Ronald y Elizabeth Magruder vivían en una comunidad privada de Heathrow. Ronald trabajó décadas en la industria restaurantera y tuvo gran éxito. El 10 de mayo de 1999, a las 8 a.m. Elizabeth Magruder, de 50 años, estaba en una tumbona junto a su alberca. Un hombre entró al área de su alberca. Elizabeth reconoció al hombre y sabía que estaba ahí con malas intenciones. Tenía 50 años Jorge Cook. Elizabeth conoció a Cook hace unos 8 meses en el Club Campestre Heathrow. Cook fue jardinero en el Club Campestre. Elizabeth también lo contrató para trabajos en su propiedad. Cook se obsesionó rápido con Elizabeth. Él la llamaba constantemente cuando ella jugaba golf en el club campestre. La observaba desde los arbustos y también la espiaba con sus binoculares. Elizabeth sentía acoso y se quejó en el club campestre. En noviembre de 1999, cerca de 2 meses después de empezar a acosarla, Cook fue despedido del club campestre. Después de que Cook fue despedido, Elizabeth ya no lo volvió a ver, pero aún se sentía insegura. Compró una pistola y practicó disparar 2 veces en el campo de tiro. Antes de que Cook llegara a su patio, Elizabeth no lo veía desde hacía 6 meses. Elizabeth corrió hacia la casa. Cook la siguió y encontró a su esposo, Ron, en la cocina. Cook sacó una pistola calibre .25 de su cintura y la apuntó a Ron. Elizabeth corrió al armario del baño y le gritó a Ron que llamara al 911. Cook no le disparó a Ron y en su lugar persiguió a Elizabeth. Cook pateó la puerta del baño y apuntó con la pistola a Elizabeth. Le pidió que dijera a su esposo que no llamara al 911. Elizabeth corrió al armario de ropa blanca donde guardaba su revólver calibre .38, disparó un solo tiro a Cook y le dio en el pecho. Jorge Cook disparó 5 veces de regreso. Elizabeth recibió un disparo en el abdomen y en la muñeca, pero logró pasar corriendo junto a Cook. Mientras corría, una bala rozó su cabello. Ron no halló el teléfono, así que fue a casa de un vecino para llamar al 911. Elizabeth fue a la casa de un vecino y recibió ayuda. George Cook, de 50 años, murió en el lugar. Elizabeth Magruder, de 50 años, sobrevivió al tiroteo. El despido de George Cook del club campestre fue parte de su gran caída. En los 3 meses antes del tiroteo, él estuvo sin hogar. También era un fugitivo buscado. El 3 de mayo de 1999, una semana antes de su muerte, Cook enfrentaría juicio por abuso sexual de un familiar de 14 años. Sin embargo, 4 años antes, no se presentó al juicio. Elizabeth Magruder no fue acusada de ningún delito porque la policía determinó que había actuado en defensa propia. En 2012, Ron Magruder se retiró y junto con Elizabeth se mudaron a Virginia Occidental, donde viven actualmente. Número 2. Sada Jalalian. En el verano de 2020, Sada Jalalian, de 20 años, vivía con sus padres en Redwood City, California. Sada conoció a Weili Chang, de 23 años, en la universidad. Nunca salieron, pero Qiang se obsesionó con Sada. Sada rechazó salir con él y él se volvió abusivo y la acosó. El 8 de mayo de 2020, Qiang fue sin invitación a la casa de Sada y la amenazó. Le dijo que tenía 5 días para hacerlo. Si no lo hacía, él regresaría y la mataría. Sada reportó a Qiang a la policía. Fue arrestado, pagó una fianza de $50,000 y fue liberado. Debía presentarse en la corte el 24 de agosto. La mañana del 11 de agosto de 2020, Weili Chang
de 23 años, llegó a la casa de la familia poco después de las 5 a.m. Entró armado con un cuchillo a la casa por una puerta del garaje sin seguro. Chiang despertó a la familia. Al entrar a su casa, Sion primero se encontró con la madre de Sada, Katian Phomananchi Maskan, de 53 años, a quien apuñaló varias veces. El padre de Sada, Hamid Yalalian, de 65 años, forcejeó con Chiang. Hamid también fue apuñalado varias veces. Sada, de 20 años, fue a la cocina y agarró un cuchillo. Chiang atacó a Sada y ambos se apuñalaron varias veces. Sion salió tambaleándose al patio y se desplomó. A las 5:20 a.m. llamaron al 911. Katian, Hamid y Sada fueron trasladados al hospital. Trágicamente, Katian, de 53 años, murió a causa de sus heridas. Sada y su padre, Hamid, sobrevivieron a sus heridas. Weili Chiang, de 23 años, falleció por sus heridas en el patio. La policía concluyó que fue homicidio justificado y no presentó cargos. Número 1. Reina Ross. En 1989, Reina Ross, de Arkadelphia, Arkansas, ingresó a los Marines. 4 años después, era oficinista administrativa en la base del Cuerpo de Marines en Guantico y vivía con su hija en Woodbridge, Virginia. En primavera de 1993, la cabo Reina Ross, de 22 años, salía con el marín Anthony Gorey, de 26. Gorey era de Meridian, Mississippi, y era reparador de equipos eléctricos. Al principio todo iba bien, pero luego Ross comentó que algo cambió en Gorey. Se volvió posesivo y celoso. Después de que Ross terminó la relación, Gorey la acosó. En la primera mitad de junio de 1993, la policía fue llamada a la casa de Ross 5 veces porque Gorey llegó a su casa sin invitación en al menos 2 ocasiones. Fue violento. Una vez, él irrumpió en su casa y la amenazó con un cuchillo casi todo el día. En otra ocasión la estranguló. La policía obtuvo una orden para acusar a Gorey de asalto y agresión. Sin embargo, nunca lo arrestaron. El 15 de junio de 1993, Gorey fue a la oficina de Ross en la base y la amenazó con un arma. Gorey fue arrestado y como la amenaza ocurrió en la base, lo pusieron en el brigadier. Tras esto, Ross fue acosada por los amigos de Gorey. Fue con sus superiores y les contó otra versión de lo ocurrido en su oficina. Esto hizo que Gorey fuera liberado del brig el 21 de junio. Le ordenaron quedarse en la base y alejarse de Ross. El 24 de junio, Gorey no asistió a su deber y se notó su ausencia en la base. Reina Ross supo que Gorey salió de la base y nadie sabía su paradero. Ella empezó a quedarse en casas de amigos con su hija de 18 meses. El 26 de junio, Gorey aún no había sido encontrado. Ese día, Ross compró una pistola calibre .380. Al día siguiente, Ross decidió que ella y su hija debían regresar a casa. La noche siguiente, el 28 de junio, Ross estaba durmiendo en su habitación. Su hija de 18 meses estaba durmiendo en la misma habitación, al igual que su amiga, quien dormía en el suelo. A las 3 a.m., Anthony Gorey, de 26 años, llegó a la casa. Llevaba un traje de vuelo grueso, sombrero y una bayoneta. Derribó una puerta corrediza de su riel y entró a la casa con la bayoneta en la mano. Se dirigió al dormitorio de Ross. Ross escuchó a Gorey irrumpir. Tomó su arma y cuando vio a Gorey, le disparó en el hombro. Segundos después, disparó un segundo tiro y Gorey recibió un disparo en la espalda. Anthony Gorey, de 26 años, salió por la puerta por la que entró a la fuerza, se desplomó y murió con su bayoneta en mano. El vecino de Ross oyó disparos y llamó al 911.
La policía investigó la muerte. Concluyeron que Ross actuó en defensa propia y fue homicidio justificable. Como un infante de marina le disparó a otro, el Servicio de Investigación Criminal Naval, también conocido como NCIS, comenzó a investigar en agosto, aproximadamente 2 meses después del tiroteo. En diciembre de 1993, el NCIS acusó a Raina Ross de asesinato, causando indignación entre muchos. Esto incluyó al Departamento de Policía que investigó el asesinato, grupos feministas y la Asociación Nacional del Rifle, también conocida como la NRA. La policía cerró el caso como homicidio justificable. Grupos feministas pensaban que el sexismo influyó en los cargos. La NRA creyó que fue defensa propia. Todos decían que los hechos eran claros. Anthony Gorey, quien antes agredió y amenazó de muerte a Ross, entró a su casa de noche armado. Ella se defendió a sí misma y a su hijo. La NRA afirmó que ella vivía gracias al arma que compró legalmente. Solo 3 días antes, la NRA usó el caso de Ross como ejemplo de por qué no debería haber un periodo de espera de 5 días al comprar un arma. La NRA hizo que su abogado, el ex cabo de la Marina Miguel Patricio Murray, ayudara en el caso de Reina. Murray leyó el informe de NCIS del tiroteo. Él estuvo de acuerdo con las feministas y creía que el sexismo influyó en su decisión de acusar. Ross. Murray declaró que el informe describía a Ross como una mujer araña que atraía a los hombres a situaciones imposibles y luego los dejaba. En febrero de 1994 hubo una audiencia del artículo 32. Una audiencia del artículo 32 es el equivalente militar de una audiencia de gran jurado, lo que significa que un juez escucha las pruebas para decidir si hay suficiente evidencia para ir a juicio. La Marina sostuvo que fue asesinato. Antonio Gorey recibió un disparo mortal en la espalda. ¿Cómo fue defensa propia si Ross le disparó por la espalda? La defensa argumentó que las acciones de Ross eran claramente las de alguien que se estaba defendiendo. Su exnovio abusivo, que la estaba acosando, irrumpió en su casa en medio de la noche con un arma. Después le disparó 2 veces rápidamente. Que Gorey fuera baleado por la espalda fue incidental. Reina Ross testificó y dijo que, para protegerse a sí misma y a su hija, no tenía otra opción. Dijo que cerró los ojos y disparó. Un detective principal de la policía testificó que era un caso claro de homicidio justificable. Un mes después, un juez militar desestimó los cargos contra Reina Ross. Se desconoce el paradero actual de Ross. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. No olvides ver nuestros shorts en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos.